Buenas tardes con todos, siendo las 14 horas con 43 minutos del día viernes 28 de junio del año 2024, presentes desde la sala de audiencia virtual de la sede Contumasá de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada de adelanto de fallo del expediente 318 del año 2023, proceso penal seguido en contra del ciudadano Nike Edward Wincho Rojas, como presunto autor del delito de apología del terrorismo y agravio del Estado. El colegiado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Guamán Vargas, presidente del colegiado, y me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez. En este acto se cede el uso de la palabra al señor juez especializado Luis Alberto del Carpio Narváez para efectos de que en su condición de director de debates proceda conforme a sus atribuciones. Muchas gracias, doctor del Carpio. A usted, señor presidente, muchas gracias y muy buenas tardes a todos los sujetos procesales. Empezamos con la acreditación de las partes, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, Marta Isabel Falcón Montoro, fiscal adjunta provincial del segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos, casilla electrónica 181153 y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Gracias. La señora procuradora. Buenas tardes, señores magistrados, y con todos los presentes en la plataforma virtual. Cecilia Mercedes Sánchez García, abogada de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, con registro del Colegio de Abogados La Libertad 378 y los demás datos que ya figuran en las sesiones anteriores. Gracias. Bien. ¿Y la señora abogada defensora? Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Por la defensa técnica de la parte procesada, la abogada Magali Contreras Muyeguara, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica número 119, ratificando los demás datos, señor magistrado, que se han realizado en las audiencias anteriores. El señor acusado, no me DNI. Magistrado, mi patrocinado por motivos de trabajo no se encuentra presente en la presente audiencia, sin embargo, se encuentra garantizada su derecho de la defensa con la presencia de su defensa técnica. Bien. Bien. El adelanto de fallo que da este tribunal es en mayoría y cuenta con los votos del señor presidente, el doctor Guamán Vargas, y el mío propio del Carpio Narváez, y tiene un voto en discordia y minoría por el doctor Víctor Romero. El adelanto de fallo respecto del acusado dado en mayoría es uno de carácter condenatorio, el mismo que es como sigue. Ha quedado acreditado el acusado Wincho Rojas a través de su cuenta personal con su mismo nombre en la red social Facebook, a eso del mediodía del día 16 de septiembre de 2021, compartió una publicación de contenido apologético de la cuenta de un tercero de nombre Marcos Mata, en el cual se emitía un pronunciamiento público en honor y gloria al delincuente terrorista Rubén Manuel Abimael Guzmán Reynoso, máximo líder de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Actos consistentes en exaltar y enaltecer la figura del mencionado condenado por terrorismo y que conforme al tercer párrafo del artículo 316 del Código Penal constituye una de las modalidades del delito de apología al terrorismo
mediante acto de propagación a través de sistemas digitales de la comunicación. Ciertamente es de indicar que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría Pública del Estado han realizado una importante actividad probatoria, pasando por el examen de innumerables testigos, peritos antropólogos y psicólogos, todos ellos tendientes a dotar de contenido material a las frases apologéticas. En resumidas cuentas, no cabe duda sobre la responsabilidad penal del acusado con los hechos probados, por lo que corresponde emitir sentencia de condena en su contra. Finalmente, habiéndose insertado probatoriamente hablando la posibilidad de que el acusado al momento de publicar el mensaje apologético desde su teléfono celular lo ha hecho con sus facultades mentales disminuidas por el consumo de alcohol, es decir, no estando totalmente sobrio, a decir de los magistrados que suscribimos este voto, constituiría una capacidad cognitiva disminuida del acusado, es decir, no total. Por lo que en virtud de lo descrito en el artículo 21 del Código Penal, procederemos en su caso a disminuir prudencialmente la pena hasta por debajo del mínimo legal, estableciendo la misma en 5 años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de 4 años con la finalidad de que cumpla determinadas reglas de conducta, entre las cuales, de manera expresa, se fija la contenida en el numeral 3 del artículo 58 del Código Penal. Esto es, justificar mensualmente sus actividades ante un juez por 4 años. También se le impone como regla de conducta la contenida en el numeral 4 del mencionado artículo. Esto es, reparar los daños, en este caso, pagar a favor del Estado peruano la suma de 10.000 soles, bajo expreso apercibimiento de revocarse la regla de conducta para que pague la totalidad del mismo en el plazo de 2 años, y la regla de conducta contenida en el numeral 7º del artículo 58 del Código Penal, con la finalidad de que acuda al INPE mensualmente a recibir tratamiento por el plazo de 4 años, bajo expreso apercibimiento de efectivizarse la sanción en su contra y volverla efectiva. Asimismo, se le inhabilita de manera perpetua, conforme al numeral 9 del Código Penal, para que no pueda ingresar a ejercer la docencia o afines en una institución con fines educacionales o de resocialización. Y por último, se le impone la suma de 10.000 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano, suma de dinero que será pagado en el modo y forma que ya se especificado. Esto es 10 años y como regla de conducta. Ese es el voto en mayoría dado contra el acusado. Bien, cabe precisar obviamente de que no se va a expedir orden de captura contra el mismo, toda vez de que los efectos de esta sentencia van a pasar previamente por la imposición de esta regla de conducta por el plazo de 4 años. Bien, doctor Romero, muy buenas tardes. Le cedo el uso de la palabra para que fundamente su voto propio, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director de debates. Muy buenas tardes a todos los concurrentes. Bueno, mi voto está en el contexto de lo que dice el artículo 396, inciso 2 del Código Procesal Penal, que establece que cuando, por lo avanzado de la hora, sea necesario diferir la redacción de la sentencia, en esa oportunidad se leerá tan solo la parte dispositiva y uno de los jueces relatará sintéticamente al público los fundamentos que motivaron la decisión, ¿no? En ese sentido, lo que voy a hacer es hacer unas breves ideas del por qué considero que mi voto es por la absolución, lo cual paso a continuación. ¿No? Diríamos que de acuerdo a lo que establece el Tribunal Constitucional en la sentencia 010-2002 AI del 3 de enero del 2003, no todo contenido apologético alcanza el merecimiento de la pena.
Esto porque si bien se puede decir que de la lectura del mensaje en Facebook que se le adjudica al acusado, se podría entrever que existen algunas palabras de uso de el Partido Comunista del Perú. Básicamente son frases y son ideas en relación a la muerte de el señor, el ya sentenciado además, Abimael Guzmán. Y lo que está haciendo es defendiendo una situación humana, ¿no?, de trato, que luego de haber fallecido se le entreguen los restos a su esposa, y además sobre el trato que tenía o debería tener esta persona ya fallecida, ¿no? Si bien al final este mensaje se dice honor y gloria eterna al doctor Abimael Guzmán, sí, se entiende que es una frase apologética, pero ya hemos mencionado que de acuerdo a lo que establece el Tribunal Constitucional, no toda apología debe tener un merecimiento de pena, ¿no? Esto porque, por ejemplo, este artículo, esta sentencia dice, en consecuencia, la aplicación de este artículo 316 del Código Penal ha de realizarse tomando en consideración los criterios de merecimiento de pena en función de la gravedad del hecho. De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituya delito, sino debe respetarse ciertos límites, ¿no? Y pasa a decir que la exaltación se refiere a un acto terrorista ya realizado. O el inciso D, que dice que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Entonces, por ejemplo, ese mensaje, ¿qué reglas de pluralidad y tolerancia y búsqueda de consenso puede afectar si se está refiriendo a la muerte de un ser humano, ¿no? Si bien es cierto, dice el Tribunal Constitucional, establece que estos 4 criterios no son cumulativos, no es menos cierto que también esta sentencia dice que la aplicación de este delito ha de realizarse tomando en consideración los criterios de merecimiento de pena en función de la gravedad del hecho, ¿no? Por otro lado, se tiene en cuenta que estos casos que nos trae el Ministerio Público deben analizarse dentro del contexto de la ponderación de los derechos fundamentales. En ese sentido, si bien hay un derecho que es la tranquilidad pública, ¿no? Por un lado, pero también tenemos el derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento, mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. De tal manera de que no se trata de aplicar una subsunción, que es lo que pretende el Ministerio Público, sino analizar los contenidos de los 2 principios que están en tensión en el presente caso y luego aplicar el principio de proporcionalidad, ya que lo que está de por medio es una privación de libertad a un ciudadano. Y también se debe tener en cuenta el análisis desde el punto de vista de las normas internacionales, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José, en el numeral 13.5 dice que estará prohibida por ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia, ¿no? E igualmente, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 20, en igual sentido, dice que
Toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por ley. Toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituyan incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por ley. De tal manera de que el acta de visualización, perenización y transmisión de la cuenta de Facebook, ¿no es cierto?, que se ha leído en este juicio oral, no alcanza esa estándar que están señalados en la sentencia del Tribunal Constitucional, que está señalado en las normas internacionales, que básicamente son el odio, ¿no?, o la incitación al odio. No alcanzan para ello, sino se trata de otro tema, de un tema a partir de la muerte de un ser humano. Y los derechos humanos no tienen, digamos, discriminación. Alcanza a todos por igual. Entonces, por esas razones es que este juzgador, con el debido respeto al voto en mayoría, considera que se debe absolver al acusado de la imputación del Ministerio Público por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología al terrorismo. He expuesto mi voto, señor director de debates, he concluido. Señor presidente, para que resuelva los topics, por favor. Bien, muchas gracias, señor director de debates. Habiendo concluido este colegiado con emitir el adelanto de fallo correspondiente, convocamos a todas las partes para el día martes 9 de julio a las 4:30 de la tarde. Martes 9 de julio a las 4:30 de la tarde. Día y hora en el cual se realizará la lectura integral de sentencia correspondiente al presente proceso. Por el día de hoy hemos concluido la presente sesión, siendo las 15:01 del día 28 de junio del 2024, y se convoca a todas las partes para el martes 9 de julio a las 4:30 de la tarde. Agradecemos a todos por su concurrencia. Podemos retirarnos, señores. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, permiso. Muchas gracias, buenas tardes.